ahí en sus Biblias al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Vamos a ir al capítulo 6. Vamos a continuar así con nuestra serie de mensajes. Qué bueno que a pesar de que hemos suspendido algunas actividades, es cierto que no me gusta hacerlo, pero bueno, ha sido necesario a causa de la salud de toda mi familia y para no comprometerlo demasiado a cada uno de ustedes. Qué bueno que a pesar de que teníamos solo una reunión, vinieron casi todos, así que gloria a Dios por eso. Y pensar que no somos los únicos que estamos reunidos en este momento. En prácticamente toda la Argentina, y más allá de la Argentina, en otros países, hay hermanos también que están congregados en este preciso momento, esperando ser edificados a través del mensaje de la palabra de Dios y alabando juntos al Señor. Así que, qué lindo pensar, no somos los únicos. Muchos en este momento están buscando ser confortados, animados y transformados por el poder de Dios. Así que vamos a orar y después vamos al mensaje. Bendito Dios, venimos delante de ti para darte gracias, Padre, porque tú tienes un pueblo grande en toda esta tierra, Padre. Pueblo que está reunido en este momento, sea China, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, Señor, Alemania, en cada rincón de la tierra, Señor, aún aquí en la Argentina, reunidos, Señor, adorando tu nombre, buscando, Señor, los creyentes ser transformados a tu imagen, buscando perseverar y esperar, Señor, a reunirnos un día contigo. Padre Santo, ruego que tú estés tratando con nuestras vidas a través de tu preciosa palabra. Que tu Santo Espíritu esté obrando, Señor. Por favor, te lo pido. Gracias por cada uno de los hermanos que se ha tomado el tiempo a venir. Te pido, mi Dios, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, trayendo las palabras que quieres para tu pueblo. Te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Marcos, capítulo 6. Vamos a leer versículo 30 hasta el versículo 44. Esta es la sección que nos está tocando en esta mañana. Dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes,
y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Nuestro título en esta mañana es La suficiencia de Dios para el hombre. Ese es el título. Y nuestro tema es Jesús es nuestro proveedor. Jesús es nuestro proveedor. Si en esta mañana no te llevas nada, no logras llevarte y captar nada del mensaje, espero que puedas llevarte, aunque sea, esta idea. Solo en Cristo Jesús hallarás lo que basta a tu vida. Por lo menos llévate eso. Solo en Cristo Jesús hallarás lo que basta a tu vida. Este fue uno de los milagros más grande y sorprendente de Jesús en todo su ministerio. Tal es así que se registra en los 4 evangelios. Se registra en Mateos, en Marcos, en Lucas y en Juan. El primer y más grande milagro que Jesús realizó fue en la cruz del Calvario, con su muerte y resurrección, trayendo salvación al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Pero el segundo milagro más grande se cree o se considera que puede ser este. Y los evangelistas lo hicieron saber plasmándolo en los 4 evangelios. Jesús demostró no solo que Él es suficiente para librar un alma del infierno, sino que también Él es suficiente para proveerte y proveernos de todo lo que necesitamos para nuestras vidas terrenales. Así que déjame decirte, oveja sin pastor, si es que aún no has llegado a los pies de Cristo, o si es que aún siendo creyente no estás siendo pastoreado por el gran pastor, déjame decirte que en esta mañana Jesús quiere mostrar que Él es suficiente para tu vida, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Él es suficiente para todas las áreas de tu vida. ¿Crees esto? ¿Puedes creer esto verdaderamente, estas palabras? Necesitamos desesperadamente por un gran pastor. Tú lo necesitas y yo necesito de un pastor que sea compasivo y se compadezca de nuestras debilidades. Necesitamos de un pastor que nos proteja y nos brinde salvación para nuestras almas que están sedientas. Necesitamos de un pastor que nos provea y nos supla para nuestras necesidades físicas. Así que en esta mañana no quiero que veamos a Jesús como un hombre distante y como un hombre frío, sino que podamos ver a Jesús como aquel que se compadece, como aquel que está cercano a nosotros, como aquel que fue movido a misericordia por la humanidad. Así que, teniendo aún esto en mente, déjame decirte que Dios es suficiente para restaurar al hombre emocionalmente. ¿Estás quebrado emocionalmente? ¿Estás deshecho emocionalmente? No recorras los pasillos y los caminos de esta vida buscando cosas que puedan reconstruir aquellos pedacitos que han sido deshechos. Debes saber que Dios es suficiente para restaurar al hombre emocionalmente. Dios debe bastar para calmar y apaciguar las tormentas feroces que se levantan en nuestra alma. Así que el primer punto que vamos a tratar en esta mañana respecto de estos pasajes es: Jesús es nuestro proveedor y sustentador emocional. Jesús es nuestro proveedor y sustentador emocional. Versículo 30.
Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Los apóstoles ahora vuelven a juntarse con Jesús, vuelven de predicar, ellos vuelven de echar fuera demonios, vuelven de estar sanando, de estar ungiendo a muchos enfermos para darle el reporte a Jesucristo de todo lo que ellos habían enseñado y hecho en ese tiempo. Habían trabajado duro, se habían esforzado, habían dedicado muchas horas a la obra encomendada por el Señor Jesucristo para sus vidas, pero ellos llegaron con gozo y llegaron llenos de bendiciones que querían contárselas a su maestro. Y déjenme decirles ciertamente que el ministerio de Dios o el ministerio que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros son ministerios difíciles, son ministerios sacrificados. El ministerio nos va a cansar, el ministerio nos va a frustrar, pero también el ministerio va a traer gozo, el ministerio va a traer bendiciones acompañadas juntamente. Ciertamente me frustro, ciertamente me canso, pero acompañada con todas esas cosas, el Señor trae tantas bendiciones. Y de la misma manera, para cada uno de ustedes, tengan presente que siempre el servicio y el ministerio que Dios nos encomienda, siempre irá acompañado de una caricia de amor del Señor. Vueltos de aquella travesía, le hablaron de la teología que ellos habían compartido y de todas las cosas que ellos habían hecho. Le dijeron, Señor, Maestro, no sabes todas las cosas que hicimos. Hemos podido, como tú, echar fuera demonios. Hemos ungido a personas y fueron sanadas. Hicimos un montón de cosas impresionantes. La gente era transformada. También hemos predicado de tu nombre. Les hemos dicho a aquellas personas que tú eras aquel Mesías que había de venir, que anunciaban los profetas. Hemos hablado de ti, Señor, y todas estas cosas queremos contártelas. Ellos habían vuelto exhaustos, estaban fusilados, estaban cansados. Vaya a saber cuántos días habían estado haciendo esta gran obra. Este ministerio no les llevó solamente un día, como muchos pensamos, o como nosotros acostumbramos a salir una hora, cada semana, 1 hora y media, y volver y contamos lo que hicimos. No, eso no llevó un día, eso pudo haber llevado varios días y quizás aún hasta varias semanas. Piensen que ellos fueron recorriendo las aldeas de todos los alrededores y se creen que había más de 205 aldeas. Así que piensen cuánto es que ellos estuvieron viajando y recorriendo y llevando el nombre de Dios a todos esos lugares. La excursión, aunque emocionante, tuvo que haberlos cansado. Tuvo que haberlos agotado física y emocionalmente. Física y emocionalmente. Piensen que no todo era bonito, aunque las Escrituras no lo dicen, podemos suponer que claramente, al igual que el Señor Jesucristo, los discípulos también recibieron rechazo. Los discípulos también recibieron burlas, sufrieron insultos, recibieron menosprecio. Y esto agota emocionalmente a cualquier hombre. Así que claramente tuvieron que venir agotados. El ministerio es agotador. ¿Saben por qué? Porque no importa cuánto hagas. No importa todo lo que trabajes y todo lo que te esfuerces por suplir las cosas. Nunca será suficiente. Siempre habrá algo por hacer. Siempre habrá más gente que evangelizar. Siempre habrá más personas que aconsejar. Siempre habrá más áreas que suplir.
Un predicador dijo de esta manera: la necesidad siempre será más abundante que las personas que pueden suplirlas. Por eso es tan urgente y tan apremiante que nosotros los creyentes roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies para tener cómo suplir aquellas necesidades urgentes en estos días. Jesús sabía que era importante trabajar, pero también sabía que era importante que tomaran un tiempo para descansar. Él sabía que nuestro mejor tiempo de servicio o el mejor tiempo que le podemos dar los siervos y los obreros a Dios es cuando nosotros también estamos descansados físicas y emocionalmente en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y hermano, déjenme decirle que no me estoy refiriendo a un descanso físico de una buena siesta. Eso ya lo hablé en su momento, si se acordarán. Es necesario descansar, acostarse y dormir 7, 8 horas y recuperar las fuerzas físicas. Pero en esta mañana no quiero hablarles del descanso físico, sino el descanso emocional en la presencia de Dios. De eso es lo que quiero hablarles. Es esencial. Miren el versículo 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. En este pasaje nos deja ver claramente la comprensión de Jesús para cuanto a la necesidad de sus discípulos y el cuidado que Jesús les proveyó y les suplió en el descanso de sus almas. Jesús no solamente entendía que ellos estaban necesitados de un descanso, sino que también se los proveyó. Porque dice que aún entre tantas cosas no tenían tiempo ni para comer. En medio de tanta agitación, suele suceder que las emociones de los hombres tienden a salirse de control. Y no estoy hablando de una tontera. Estoy hablando de algo real. Cuando estamos tan ajetreados con tantas cosas, muchas veces nuestras emociones empiezan a alborotarse y suele pasar en la casa. Uno viene del trabajo y se la agarra con la esposa, se la agarra con el marido, se la agarra con los hijos, tratamos mal a alguien porque las emociones se empiezan a alterar. El hombre, cuando está lleno de cosas, se pierden de control y a causa de eso nos enojamos fácilmente. Nos dolemos rápidamente. Quizás nos dicen algo. Y no era para tanto, pero ya lo sentimos como una agresión. Cualquier cosa puede molestarnos. Empezamos a pensar mal, pensamos equivocadamente, hablamos apresuradamente. Tal es así que a veces ni siquiera queremos estar con gente y queremos estar solos. Y la causa de esto es simple. Hemos dejado de mirar y de descansar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de tanta agitación. Suele suceder. Tantas cosas hacen que desviemos la mirada del Señor y dejamos y nos alejamos y el Señor deja de tratar con nuestra alma, con nuestras emociones internamente. Si te encuentras en esta condición, Jesús dijo de esta manera. Mateo 11, versículo 28, seguramente lo saben de memoria. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor quiere ser suficiente para tu alma. Él quiere proveerte y suplir para todas tus necesidades emocionales. Por lo tanto, en el versículo 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar
desierto. Por lo tanto, el Señor, comprendiendo esta gran necesidad de sus discípulos que necesitaban ser ministrados emocionalmente, Él les dice, vamos en una barca y alejémonos de todo. El Señor comprendía y se los llevó para que pudiesen relajarse, para que pudiesen alejarse, para que pudiesen tener una distracción, para que pudiesen tener un poco de soledad. En este caso, ellos se fueron hacia una ciudad llamada Betsaida. No era en sí desierto de arena, no era desierto de arena, pero sí era desierto en el sentido que estaba deshabitada y no estaba poblada. Ahora, hermano mío, ¿necesitas alivio para tu alma? ¿Necesitas alivio en tu interior? Entonces, relájate y descansa. Relájate, descansa, aléjate, apártate, pero no para echarte en el sillón a mirar Netflix. Relájate y descansa, apártate, pero no para meterte en la cama y pasar largas horas allí. Necesitas que el Señor te dé alivio en tu alma, entonces relájate y descansa, pero no para apartarte tras las distracciones que el mundo te ofrece. Necesitas relajarte y descansar. Bien, apártate, pero no para que te apartes de la iglesia. Relájate y descansa, pero no para que te apartes de la palabra y de la oración. Relájate y descansa, pero para apartarte a la presencia del Señor Jesucristo. Ven a Jesús en soledad, porque Él es suficiente para renovar tu alma, para renovar tus emociones. En Isaías, capítulo 40, no lo buscamos, pero dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque eso es lo que hace el Señor cuando nosotros acudimos a su presencia. No acudas a las cosas de este mundo para solucionar tu alma que está quebrada, tus emociones que están deshechas, están alborotadas. Ven a la presencia de Jesús y Él la acomodará. Él te dará la fuerza, Él te dará el ánimo. Pablo le dijo a los hermanos de Tesalónica, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los vagos, a los perezosos. Amonesta a esos, que alentéis a los de poco ánimo, a los que están desanimados, a los que se han desalentado, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Te encuentras en esa condición emocional? ¿Te encuentras así? Recuerda que es Jesús nuestro proveedor y sustentador emocional. Es Él que puede darte. Versículo 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Parece mentira, pero ellos se estaban alejando para descansar. Se estaban yendo lejos de toda la multitud para tomarse un tiempo en soledad y estar cerca de su maestro y que él los ministre y que él trate con sus almas que venían siendo bombardeadas a causa de estar en contacto con toda la sociedad. Pero deben saber, hermanos míos, que en ocasiones la gente no estará pensando si estás cansado o estás agotado en el ministerio. La gente no está pensando eso. De igual manera no estaban pensando en si Jesús estaba agotado y si en sus discípulos necesitaban descanso. Ellos no estaban pensando en eso, o si ellos tenían alguna necesidad, ellos no tenían en cuenta la agenda.
que Jesús y sus discípulos llevaban. Ellos iban a buscarlos para satisfacer las necesidades que tenían, porque sabían que ellos podían suplírselas. Así que le siguieron a donde se habían ido y se juntaron nuevamente ahí. Pero Dios utiliza todo este infortunio que se armó para demostrar que Dios es suficiente para el hombre, no solo para restaurarlos emocionalmente, sino que también es suficiente para proveerles espiritualmente. Así que en segundo lugar, vemos que Jesús es nuestro proveedor espiritual. En primer lugar, Él es nuestro proveedor emocional. En segundo lugar, Él es nuestro proveedor espiritual. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora la situación para los discípulos cambió radicalmente. Se estaban alejando, estaban yendo a pasar un tiempo de vacaciones juntamente con su Señor, un tiempo de distracción, pero para peor, ahora toda esta gente viene a reunirse nuevamente y a robarles a su Señor. Porque eso es lo que hicieron. Vinieron a robarle el tiempo con su maestro y seguramente ellos pensaron para sus adentros, ¡qué pesados que son! ¿Cuándo vamos a tener tiempo nosotros? ¿Cuándo vamos a poder descansar nosotros? Siempre ellos, ¿y nosotros qué, maestro? Pero para peor es que el Señor bajó de la barca y lo primero que hizo fue recibirlos con compasión. No fue decirles, bueno, esperen un minuto, yo estoy con mis discípulos después. No. Él bajó y los vio como ovejas sin pastor y se compadeció. Y los recibió con los brazos abiertos y los discípulos. ¿Qué pasó con el tiempo con nosotros? Ahora, Jesús también quería enseñarles una lección a sus discípulos. Y es que el obrero tiene que tener un corazón de siervo. Recuerda esto. ¿Quieres ser obrero? ¿Quieres ser un servidor de Dios? Debes tener un corazón de siervo. Debes estar dispuesto a entregar tu corazón y tu vida al servicio de las necesidades de las personas. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo y eso es lo que Cristo nos manda a hacer a nosotros. Que nosotros miremos y velemos por las necesidades de nuestro prójimo, aunque muchas veces nos centramos en nuestras propias vidas y necesidades. Dios dice, mira un poco más allá de tu propia vida y debes poner en prioridad la vida de tu prójimo. No debemos enojarnos y lamentarnos, no debemos empezar a despotricar porque nos han cambiado la agenda, porque nos han cambiado los planes que teníamos en mente. Necesitamos el corazón de Dios y mirar con los ojos de Dios. Si es necesario, si la situación lo demanda, debemos hacerlo. Muchas veces nuestra agenda será cambiada y nuestros horarios también serán modificados. Ojo, no estoy diciendo que eso debe ser siempre. No estoy diciendo que eso debe ser siempre. Debemos tener cuidado. No siempre debe hacerse esto. Pero si la situación lo demanda, si el Señor Jesucristo lo permitió como en este caso, entonces nosotros debemos responder como el Señor quiere. Estos versículos parecen darnos a entender que el Señor prácticamente se desligó de sus discípulos y les importó más las necesidades de las otras personas que las necesidades de los suyos propios. Muchas veces suele pasar, aún entre hermanos. Pensamos que uno ya
ya no me prestan atención, o ya no hay tanto amor para mí, o ya no hay... El Señor no es que se había desligado de sus discípulos y los había dejado a un lado. No fue así. Sino que Jesús les había provisto lo que ellos necesitaban en ese proceso de tiempo que estuvieron. Jesucristo claramente no tuvieron el tiempo para irse una semana de descanso a las playas del Caribe, no se pudieron ir, poner en una reposera, panza arriba, lentes y un coco, y decir, bueno, qué linda el agua, y los pajaritos y descansar. No tuvieron tiempo de hacer eso, pero Jesucristo los ministró espiritualmente en ese tiempo y trató con ellos emocionalmente por medio de su misma persona, capacitándolos para seguir trabajando cuando Dios en ocasiones le cambia a la gente. Dios no los había dejado a un lado. Y también esto quería enseñarles a ellos como a nosotros. Dice que al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas porque claramente solamente Él es suficiente para sanar espiritualmente a una persona. ¿Quién más podía tener compasión por un alma perdida? Tuvo compasión, fue movido a misericordia, fue movido a brindarse a sus necesidades. En este caso, las personas tenían una necesidad espiritual. Los líderes de Israel en aquellos tiempos eran prácticamente asalariados. Estos líderes espirituales o religiosos estaban sirviendo para ser vistos y para ocupar un lugar, un cargo de posición. Ellos imponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Eran ciegos, guías de ciegos, y el pueblo estaba pereciendo por falta de conocimiento. El pueblo no tenía quien les diese consuelo y refrigerio espiritual para sus almas. Por tanto, el Señor los vio y tuvo compasión de aquellas almas, como ovejas en pastor. Estaban desamparadas, estaban errantes, estaban allí moribundas, estaban necesitadas, no tenían quien les guíe espiritualmente, y Él sabía que las demandas insistentes eran movidas por una gran necesidad. Esas personas eran insistentes porque tenían necesidades. Y Jesús quería brindárselas. Por lo tanto, nos dice allí mismo en el versículo 34, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como un pastor fiel, Jesús tuvo cuidado de sus necesidades más apremiantes y los alimentó con la palabra de justicia y los guió por el camino de la salvación para alcanzar reposo para sus almas, aunque ellos en aquel momento no lo pudieron comprender. Porque aún allí nos dice en Juan capítulo 6, que es el paralelo de este capítulo de Marcos, dice que luego que hizo esos milagros, la gente quiso tomarlo para ponerlo por rey. No porque lo reconociesen como el Mesías y el Salvador de sus almas, sino como aquel que podía simplemente proveerles lo que necesitaban. Ellos no estaban comprendiendo correctamente. Pero déjame decirte, amigo mío, que Dios puede ser suficiente para tu alma. Puede ser suficiente para tu vida espiritual. Dios puede salvarte, Dios puede restaurarte, Dios puede darte vida eterna, pero necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe, y Él salvará. La salvación es de Dios, la salvación no es del hombre. Él es suficiente para hacerlo en ti.
Él es suficiente. Y amigo creyente, si tú eres un hijo de Dios, no andas errante y no estás dejando que el Señor pastoree tu espíritu, entonces es necesario que vengas a Él. Andas por allí como una sanguijuela esperando vivir de la vida espiritual de otro hermano. No, no y no. No. Dios nos hizo para que tengamos vida propia a través del Espíritu que Dios te ha dado. El Espíritu es el que nos enseña todas las cosas. El Espíritu es el que nos guía a la verdad. Y Dios quiere pastorearte, Dios quiere alimentarte a través de su verdad. Así que acércate a Él y deja que Él te haga crecer espiritualmente. Pero no solamente Dios es suficiente para el hombre en lo emocional y en lo espiritual, sino que Dios también es suficiente físicamente. Nuestro punto número 3 es: Jesús es nuestro proveedor físico. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededores y compren pan, pues no tienen qué comer. Ahora, sus discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, aparentemente las personas no se han dado cuenta de la hora que es. Aparentemente no han mirado la hora. Pero estamos en un lugar desierto y no hay comida. La hora ya es avanzada y es hora de ir a hacer noni. Es hora de ir a dormir. Pero parece que no se han dado cuenta de la situación. Por lo tanto, en el versículo 36 le dice: despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. En el Evangelio de Lucas no solamente dice para que vayan a buscar qué comer, sino que dice: y se hospeden. Busquen qué comer y hospedaje donde quedarse a dormir. No sabemos cuál era la intención del corazón de estos discípulos al venir a decirles estas palabras. Quizás no fueron malintencionados y la propuesta era muy válida, porque ciertamente era desierto, era tarde, no tenían que comer y no tenían lugar donde dormir. Pero se puede suponer también que detrás de estas palabras estaba el pensamiento: Señor, ya es tarde. ¿Cuándo se van a ir estas personas? ¿Cuándo nos van a dejar solos? ¿Cuándo vamos a poder tener ese tiempo bendito que tú nos prometiste que íbamos a tener? ¿Cuándo vamos a poder estar solos? Puede que haya sido ese pensamiento, pero también esta posibilidad el Señor la utilizó para enseñarles una cosa. Para enseñarles que Él es el proveedor físico de todas las personas, no solamente de sus discípulos, sino también de aquellos hombres que estaban allí. Versículo 37 y 38. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. La respuesta de los 12 a la locura de lo que Jesús le estaba diciendo fue: Señor, ¿tú quieres que nosotros vayamos con 200 denarios y compremos comida para todas estas personas? ¿Qué vamos a hacer si le compramos comida para todos y los alimentamos? ¿Y mañana qué vamos a comer nosotros?
¿Cómo vamos a alimentar, Señor, a todas estas personas con 5 panes y 2 peces? ¿Cómo vamos a hacerlo? El denario, para los que no saben, era una moneda romana que se usaba en aquellos días y era el pago por un día de trabajo. Era el pago por un día de trabajo. Y se calcula que equivalía quizás a la compra de 2 trozos de panes. Ahora los discípulos decían, podemos estar trabajando todo un año entero, día tras día, ganando un denario tras denario y no tener lo suficiente para poder alimentar a toda esta multitud que está entre nosotros. Lo que los apóstoles vieron como un serio problema, Jesucristo lo reconoció como la oportunidad para mostrar la gloria de Dios y mostrar que Él era suficiente para proveerles a todas las personas. En Juan capítulo 6, no lo buscamos, pero Jesús dijo que estas cosas las decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Él sabía que iba a realizar este gran milagro. Y quería mostrarle a los discípulos que Él también podía hacerlo y suplir todas estas necesidades a cada una de estas personas. Por lo tanto, no utilizó el dinero que tenían en sus bolsillos, sino que utilizó aquellas provisiones que tenían al alcance de su mano, los 5 panes y los 2 peces. Lo que Él hizo fue mostrar su gloria, hacer de algo que era imposible a los ojos de los hombres, hacerlo posible a través del poder de Dios. ¿En qué otras oportunidades Jesucristo o Dios nombra estas frases? En Lucas 18, no lo buscamos, pero en Lucas 18, 27, Jesús hablando respecto de la salvación del alma, Pedro dijo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En segundo lugar, lo encontramos en Lucas capítulo 1, cuando el ángel se le aparece a María y le anuncia que ella iba a concebir un hijo que iba a ser el salvador de toda la humanidad de sus pecados. Y María le dice, ¿cómo será esto si soy virgen y yo no conozco varón? Pero el ángel le dijo, para Dios no hay nada imposible. Y luego vemos un caso similar en Génesis capítulo 18, cuando Dios le habla a Abraham y a Sara y le promete una descendencia legítima para continuar con la promesa que Él le hizo de ser padre de todas las naciones. Y les dijo, por sobre todo a Sara, que era estéril y se había reído, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Así que, si para Dios no fue imposible abrirnos un camino para la salvación de nuestras almas, tampoco será difícil para Dios proveernos de todas nuestras necesidades físicas. ¿Por qué nos limitamos y los limitamos a Dios en que Él puede suplirnos en todas nuestras necesidades? ¿Por qué creemos que Dios no puede suplirnos materialmente? ¿Por qué nos afanamos trabajando y nos involucramos en trabajos y más y más y más? Y buscamos en el mundo las cosas que solo Dios puede proveer. Amén. Eso es porque no creemos. Para ti es imposible, para mí es imposible, pero para Dios es posible. Él puede hacerlo, y de cierto que lo hizo. De 5 panes y 2 peces, alimentó a una multitud. A una multitud alimentó para mostrar su gloria, que Él es suficiente para hacerlo. En Mateo nos dice, mirad las aves del cielo.
que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces, ¿por qué nos afanamos diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? De esas cosas se ocupa y piensa el mundo, pero nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Por lo tanto, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero necesitas venir a la presencia de Dios para que Él pueda suplir. ¿Sabes cuál es el problema? Es que tú quieres suplir y abastecerte físicamente, alejándote de la presencia de Dios. Debes acercarte a Él para que Él sea suficiente en todas esas cosas. Déjenme decirles, yo no soy rico ni tengo en abundancia, pero el Señor me provee de todas las cosas necesarias. Solo por su gracia, porque Él es soberano. Él usa al que quiere. Pero Él me dice, y yo te alimento. Ocupate de servir al Señor, ocupate de vivir para el Señor, ocupate de acercarte a Él. Y Él será suficiente para darte todo lo que tú necesitas. Pablo dijo en Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios me va a suplir de todas mis necesidades. En el Salmo 81:10, el salmista dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios te dice a ti, hijo mío, yo te hice subir, yo te libré de la esclavitud del pecado, del diablo y de la muerte. Ahora abre tu boca y yo la voy a llenar porque yo soy suficiente para tu vida. David dijo en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado en esta tierra, ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios es el que se ocupa de los suyos, y Dios es el que provee para los suyos. Bendito sea el Señor, que Él es suficiente para proveernos a cada uno de nosotros de nuestras necesidades. Versículo 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 50, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. 3 cosas para ver. Esta porción que estamos viendo, yo la enfoqué de esta manera, hermanos. Pero tiene montones de enseñanzas, montones de aplicaciones, montones de formas en que podemos aplicarlas a nuestra vida. 3 cosas rápido. En primer lugar, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que hace todo organizadamente y mandó a que se recostasen, esto es no que se pusiesen boca abajo, sino que se sentasen de 100 en 100 y de 50 en 50 para que ordenadamente todos reciban su ración. En segundo lugar, Él tomó los alimentos, levantó los ojos al cielo y bendijo. No bendijo los alimentos, bendijo al Padre, que es el que provee los alimentos. Y en tercer lugar, dice que comieron y se saciaron todos. Yo no sé si ustedes alcanzan a entender la magnitud de este milagro, pero no fueron 40 personas.
No fueron 50 personas, no fueron 100, ni 200, ni 500, ni 1000 personas. El versículo 44 dice, los que comieron eran 5000 hombres. En el Evangelio de Mateo nos da un poco más de luz y nos dice que eran 5000 hombres, sin contar a los niños. Así que si hacemos un redondeo, un proporcional entre los hombres, las mujeres y los niños, tenemos que hablar que había una cantidad de aproximadamente 15.000 personas reunidas allí. Los eruditos dicen que aún había más de 15.000 personas. Y a todas ellas las alimentó el Señor y se saciaron. Dicen que ya no tuvieron más hambre, quedaron completamente satisfechos. El Señor nos muestra que Él es suficiente para el hombre físicamente. Jesús es nuestro proveedor físico. Y tanto es así que en el versículo 43 dice que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Una cesta para cada uno de sus discípulos. Y me lo imagino a Jesús entregándose a uno de sus discípulos, quienes venían y le decían, llévalos, que no tienen qué comer. Ya es tarde. Dándole una a cada uno, por si dudaban de su provisión, aquí tienen. Lleven una para el camino cada uno de ustedes. Ellos debían confirmar por medio de esto que su provisión siempre es satisfactoria para nuestra vida. Ellos debían reconocer que lo poco puede convertirse en mucho de la mano de Jesús. Ellos debían reconocer que Dios es suficiente y que Dios es el proveedor de todas las cosas. Que aún donde nosotros vemos carencia, Jesucristo ve abundancia. Es más, aún luego de este milagro tan grande, en el Evangelio de Juan nos relata que luego del milagro Jesucristo salió y anunció un mensaje, dio un sermón, anunciándose él mismo como el pan de vida. Luego de haber alimentado a más de 15.000 personas, acababa de alimentarlos milagrosamente y ahora él venía diciendo que él era el alimento espiritual para la salvación de sus almas, diciéndoles yo soy suficiente para toda su vida, no solamente para alimentarlos como lo hice, sino para salvar sus almas. Yo soy lo que ustedes necesitan. Yo soy todo eso. Ellos vinieron buscando el pan de vida y ellos les dio pan, y Jesucristo les dio pan físico. El pan del cielo es lo que nosotros necesitamos para nuestra alma, para nuestras emociones, para nuestro cuerpo físico. Ese es el pan del cielo que necesitamos. Cristo Jesús. Siendo así, Spurgeon lo declaró de esta manera. Ven entonces, pecador cansado y hambriento, no tienes nada que hacer sino tomar a Cristo. Abre tu boca y Cristo te saciará. Esto puedes recibirlo solamente a través de la fe. Solo si crees. Creyente, si tu fe es tan pequeña, debes saber que Cristo no podrá ser suficiente para tu vida. Alimenta tu fe. Acércate a Cristo. Reconócelo a Él en todos tus caminos. Reconócelo. Él será suficiente en cada área de tu vida. Rápidamente, 4 aplicaciones. Si estás cansado y abatido física y emocionalmente, no busques descanso solamente en las cosas seculares de este mundo. Ven y descansa a los pies de Cristo, quien se compadece de ti y quien quiere darte el descanso necesario. Él te dice, ven a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Hermano mío, Él sabe que tienes necesidad y Él quiere dártela.
ven a Cristo. En segundo lugar, si estás hambriento y sediento espiritualmente, amigo, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, entonces debes saber que no hay ninguna otra cosa en el mundo que pueda proveerte la salvación y la satisfacción para tu alma. No hay ningún otro ídolo, ningún otro Dios, no hay ninguna otra cosa que pueda saciarte espiritualmente. Solamente Cristo, solamente Él es el pastor que se compadece de tu alma pobre, triste y miserable. Ven a Cristo y Él te alimentará. Ven a Cristo y Él te salvará. Creyente, si no estás viviendo bajo el pastorado y bajo el callado del gran y divino Señor, te animo a que te acerques a Él, entrégate a Él, conságrate a Cristo. Conságrate. El consagrarse a Cristo es vivir para Cristo. Es dejar de vivir una vida rutinaria y vivir una relación personal con el Salvador. Yo vivo espiritualmente con mi Señor, no dependo de otro. La reunión de los domingos debería ser un alimento, algo que te añade, algo que te anima, algo que te motiva, algo que el Señor trata con tu vida específicamente, pero tú tienes que estar en una relación personal diaria con Dios. Dios debe estar tratando con tu vida cada día. Si no lo estás haciendo, debes hacerlo. Él quiere ser suficiente. Él quiere llenar todas esas áreas que aún están insatisfechas para ti. En Él está la plenitud. Y en tercer lugar, si estás cansado, si estás pasando por penurias físicas, si estás pasando por necesidades físicas, deja de afanarte por hacer dinero. Deja de afanarte por ir a buscar en las cosas de este mundo las necesidades que quieres suplirte a ti mismo. Ven a Jesús en fe y recuerda que si Él alimenta y cuida de las aves, Él también te alimentará y cuidará de ti, mi querido hermano. Él lo hará también contigo, lo prometo. Lo puedo decir porque tengo certeza en Dios. Confío en que lo que Dios dice lo va a hacer. En cuarto lugar, deja de buscar en el mundo lo que solo Jesús puede darte. ¿Tienes necesidades emocionales? ¿Tienes necesidades espirituales? ¿Tienes necesidades físicas? Deja de buscar afuera y búscala en Cristo, porque solo Él puede llenarlas. Jesús es suficiente para ti y para mí. Él es nuestro proveedor físico, emocional y espiritual. Solo en Cristo hallarás lo que tú necesitas. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo te encuentras hoy? Emocional, física y espiritualmente. ¿Cristo lo está supliendo en tu vida? ¿Cristo lo está llenando o estás intentando suplirlo? Vete con esto en la mente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Hermano mío, que no sea una simple frasecita. Apropiala para tu vida. Cristo es suficiente. Precioso Dios, damos gracias por tu palabra, por este grandioso milagro que tú has hecho. Gracias en primer lugar por la salvación que nos has brindado, mostrándonos que tú eres suficiente para salvar toda alma. Y gracias por dejarnos este milagro precioso para mostrarnos que tú puedes ser suficiente en proveernos todas nuestras necesidades. Oh Dios, incrementa nuestra fe. Danos fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a remontarnos a los tiempos bíblicos, a remontarnos a los tiempos antiguos, Padre.
para venir en fe a ti, Señor. Que este mundo y las presiones de este mundo no nos alejen de ti, Señor. Avívanos, Señor. Que podamos vivir relaciones contigo, Señor. Intimidad, que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú nos confortes, que tú nos fortalezcas, que tú nos guíes, Señor. Que no estemos dependiendo de si el hermano me habló o si fui a la reunión o no fui a la reunión, que tú seas el que alimentas mi vida, Señor. Señor, te ruego por una iglesia fuerte, te ruego por un pueblo que vive para ti, por un pueblo que depende de ti, Señor. Ayúdanos a ser separados de este mundo.